Es fascinante observar la dinámica tan especial entre Jimin y Jungkook, una conexión que va más allá de lo evidente, de lo cotidiano, y que nos invita a reflexionar sobre lo que significa estar realmente cerca de alguien. No importa cuánto se mueva Jimin, ya sea al otro lado de la sala, hacia un rincón tranquilo o incluso en medio de un grupo de personas, la presencia de Jungkook nunca está lejos. Es como si una fuerza invisible lo atrajera constantemente hacia él, llevándolo a colocarse siempre a su lado, a unos pocos centímetros de distancia, como si ese fuera su lugar natural en el mundo. Este hecho no es una mera coincidencia, sino una demostración palpable de cómo ambos buscan compartir el mayor tiempo posible juntos. No se trata solo de un hábito, sino de una necesidad mutua, de una búsqueda constante de esa compañía que solo el otro puede brindarles. La manera en que Jungkook sigue a Jimin, su atención constante hacia él, nos habla de una intimidad profundamente arraigada, una conexión que solo puede construirse a partir de la confianza y el amor. Es Jungkook quien parece estar siempre un paso detrás de Jimin, como un guardián silencioso, alguien que no necesita anunciar su presencia porque su sola cercanía ya lo dice todo. Si Jimin está hablando con alguien más, no importa si es una conversación trivial o algo más profundo, Jungkook está ahí, atento. Se posiciona detrás o junto a él, observando con una calma que parece indicar que siempre estará listo para intervenir si es necesario. Es como si estuviera ahí no solo para escuchar, sino también para asegurarse de que Jimin se sienta apoyado y comprendido. La atención que Jungkook presta a Jimin no es casual ni pasajera, es una muestra de su devoción. Es evidente que disfruta de estar cerca de Jimin, que simplemente encuentra consuelo y alegría en su presencia. Pero también está ese instinto protector, esa necesidad de estar pendiente por si Jimin necesita algo, por más pequeño que sea. Ya sea un gesto, una palabra o simplemente estar ahí como apoyo silencioso, Jungkook parece dispuesto a brindarlo todo. Esta constante atención de Jungkook hacia Jimin habla de una complicidad que no se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y una comprensión mutua que solo puede surgir entre dos personas que se conocen profundamente y que comparten un vínculo único. La manera en que Jungkook parece anticipar las necesidades de Jimin, su deseo de consentirlo en todo lo posible, es una prueba del cuidado y del amor que le tiene. Es imposible pasar por alto la intimidad que comparten. Hay algo en sus interacciones que transmite calidez y sinceridad, algo que va más allá de las palabras. Cuando Jungkook se coloca junto a Jimin, cuando permanece ahí, incluso en los momentos en los que no hay nada específico que hacer o decir, está demostrando que su prioridad es estar presente para él. Es un lenguaje silencioso, pero lleno de significado. Estoy aquí, contigo, para lo que necesites. En este sencillo pero poderoso acto de estar presente, podemos ver la profundidad de su relación. La manera en que se buscan el uno al otro, en que encuentran consuelo en la proximidad física y emocional, nos habla de un amor que es a la vez delicado y fuerte. La atención que Jungkook presta a Jimin no es solo un gesto superficial, es una declaración de cuidado, de devoción, de un compromiso que parece inquebrantable. La relación entre Jimin y Jungkook es un recordatorio de lo que significa estar verdaderamente conectado con alguien. No se trata solo de estar presente físicamente, sino de compartir momentos, miradas, pequeños gestos que refuerzan ese vínculo. Es el tipo de relación que inspira, que nos muestra cómo el amor puede manifestarse de formas sencillas, pero profundamente significativas. En cada movimiento, en cada gesto, queda claro que Jungkook y Jimin se buscan mutuamente, que encuentran en el otro algo que nadie más puede ofrecerles. Esa búsqueda constante, esa necesidad de estar juntos, es un reflejo del amor y la compañía que comparten. No importa dónde estén o qué estén haciendo, siempre parece haber un lugar reservado para el otro, un espacio que nadie más puede llenar. Esa es la esencia de su relación. Un amor silencioso pero inmenso. Una complicidad que trasciende las palabras y que se expresa en cada pequeño momento que comparten juntos. Otro trato especial que Jungkook tiene con Jimin es esa necesidad casi innata de revisarle el celular cuando están juntos. La escena se repite una y otra vez. Jimin, absorto en su móvil, mientras la atención de Jungkook busca posarse enteramente en él. Pero, lejos de optar por preguntar qué está viendo o con quién está hablando, Jungkook toma una decisión más directa, más intrépida,
aunque también profundamente íntima. Le quita el celular de las manos. Es un acto que podría parecer intrusivo a ojos ajenos, pero entre ellos se siente como una muestra de confianza que trasciende lo cotidiano. Jungkook no lo piensa mucho, y es claro que existe una conexión especial entre ambos que le da la seguridad de actuar de esta manera. Después de todo, ¿qué tipo de relación permite este nivel de confianza? Tan profunda es la intimidad que comparten. Lo que resulta curioso y revelador es que este gesto no se extiende a ningún otro miembro del grupo. Es un acto exclusivo, reservado únicamente para Jimin. Cuando Jungkook toma el celular que Jimin tiene en sus manos, no lo hace con brusquedad ni con intención de imponer su voluntad. Es un movimiento cargado de cuidado, una acción que refleja cómo todo lo que Jungkook hace en relación a Jimin está impregnado de delicadeza y ternura. Es importante notar que, en estas ocasiones, Jimin no se enoja. No hay gestos de molestia ni intentos de recuperar su móvil. Al contrario, parece aceptar la situación con una calma que habla de costumbre, de un acuerdo no dicho que ambos han forjado en la complicidad de su vínculo. Es como si el acto de Jungkook fuera una forma más de comunicarse, de expresar algo que no necesita ser verbalizado. Jimin simplemente deja que Jungkook revise el dispositivo, cediendo sin resistencia alguna, sino como si supiera que la atención de Jungkook no busca controlarlo, sino conectarse con él. Para muchos, este gesto puede parecer incorrecto o incluso invasivo, pero lo que se vislumbra entre líneas es una relación donde la confianza y la comodidad están en su punto más alto. Jungkook no busca fisgonear en la vida de Jimin, sino que, de alguna manera, el celular representa un obstáculo entre ellos. Es como si lo que Jimin hace en su teléfono apartara la atención que Jungkook anhela recibir. Y en su necesidad de cercanía, Jungkook elige eliminar esa barrera. Cada vez que Jungkook toma el celular de Jimin, hay algo implícito en el acto, un deseo de presencia plena, de que ambos estén en el mismo espacio emocional. Es como si el mundo externo quedara relegado, y todo lo que importara en ese momento fuera la conexión entre ellos. Jungkook no está reclamando control, está pidiendo atención, buscando reafirmar ese lazo único que tienen. Y Jimin, en su respuesta tranquila, parece entenderlo todo. Su falta de resistencia no es una sumisión, sino una muestra de confianza absoluta, una declaración silenciosa de que no tiene nada que ocultar y de que está dispuesto a darle a Jungkook la seguridad que necesita en ese instante. Es una danza sutil, un lenguaje propio que han desarrollado a lo largo de los años, donde cada gesto, cada acción, habla más que las palabras. Lo que realmente destaca en esta dinámica es cómo Jungkook, aun en este acto aparentemente trivial, se muestra siempre cuidadoso con Jimin. No hay brusquedad, no hay intención de imponer su voluntad. Todo lo que hace está impregnado de un respeto profundo y de una atención casi reverente hacia la persona que tiene frente a él. Es como si Jungkook entendiera que cada interacción con Jimin es un momento para reafirmar lo especial que él es para él. Este tipo de detalles son los que alimentan la percepción de que entre ellos existe algo más que una simple amistad. Porque, aunque muchos podrían cuestionar la corrección del acto, lo que realmente importa es la respuesta de Jimin, la cómoda naturalidad con la que acepta la situación y la forma en que todo parece encajar perfectamente en su relación. Es una muestra de cómo su vínculo está cimentado en la confianza y el entendimiento mutuo, en un nivel que pocos logran alcanzar. Jungkook y Jimin parecen habitar en un mundo propio, donde los gestos y las acciones tienen significados que solo ellos comprenden. En ese mundo, tomar un celular no es un acto de invasión, sino una expresión de cercanía. Cederlo no es una pérdida, sino una demostración de confianza. Y es precisamente en esos pequeños detalles donde se refleja la profundidad de su relación, una conexión que va más allá de lo visible y que parece estar hecha de un amor que, aunque discreto, se percibe tan fuerte como inquebrantable.